Principales conflictos del diario vivir, las nuevas tendencias, nuevas propuestas, con el ícono del periodismo en Honduras, Neri Arteaga, y su visión analítica, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, por Hondurred, Foro Hondurred. Conéctate con nuestras redes sociales. Nuestra página en Facebook, Hondurred 13. Síguenos en Twitter, @Hondurred13HN. Únete a nuestro Instagram, Hondurred 13. Conéctate con Hondurred. Conéctate con el canal de Honduras. Hondurred presenta. Del TPS, cómo enfrentar los retos del año 2018, nuestro tema que tenemos preparado para esta mañana aquí en Canal 13 Honduras. Ya voy a proceder a presentar a nuestros invitados que tendremos este día. Rápidamente solo les doy una panorámica de titulares de primera plana esta mañana de algunos medios de comunicación nacionales. En su portada del día de hoy, el diario La Tribuna nos informa que ha muerto un niño por oponerse a la violación de una hermana. Esto ha ocurrido en el interior, en la zona de Lempira. Niño recibe un disparo por evitar violación de su hermana. En base a hechos falsos se hizo informe de la OEA y muchas cosas más que han ocurrido en las últimas horas. Ya posteriormente tendremos más información sobre este tema. Doña Aurora Rodríguez, qué bueno que nos acompaña esta mañana para el tema de hoy. Muy buenos días, doña Aurora Rodríguez. Buenos días, muchas gracias por la invitación, don Neri. Es un gusto estar ante su programa y esperamos pues contribuir con un poco con el tema. ¿Cómo ve 2018? Bueno, con mucha esperanza. Yo soy de las hondureñas que, aun cuando hemos vivido una crisis muy deplorable, pero sí yo creo que tenemos esperanza. Yo creo que la esperanza es lo último que podemos perder. Y en esa lucha, pues, que continuamos nosotros, ¿verdad?, como ciudadanos, y queremos, pues, que también el pueblo hondureño tome conciencia que luchando es como se logra tener las metas que uno se propone. Representando la empresa privada hondureña, que imagino yo, que también está muy preocupada, pero con mucha expectativa. Hemos visto en las últimas horas que la inversión internacional, pues, a cuentagotas, pero está llegando, y también hasta los turistas se están animando a ingresar al país por el sector de Trujillo. Aquí está don Jimmy Dácares esta mañana en nuestro programa. Don Jimmy, muy buenos días, encantado de saludarlo. Muy buenos días a todos, Neri, muchas gracias por invitarme a participar con doña Aurora, fue un placer. De 2018 para nosotros pues es un año que inicia con bastante incertidumbre, pero creo que a medida que vayamos avanzando podemos ponernos de acuerdo para crear mejores oportunidades, porque yo creo que en toda crisis hay oportunidades que sacar. Solamente esperemos ser inteligentes para poder sacar lo mejor de lo mejor. Muy bien, don Jimmy, ya está llegando don Carlos Díaz. Él pertenece a FUMIRRED, una organización que tiene que ver con el retorno de hondureños. En las últimas horas se ha hablado de la finalización del TPS para los salvadoreños y hay una presunción de que podría ocurrir otro tanto con los hondureños. Pero sin embargo se abrigan aquí, a pesar de esta terminación y el fin del TPS, muchas expectativas que en el transcurso del programa lo vamos a tocar. Ahora hay un anuncio en las últimas horas que nos provoca preocupación, un anuncio de una paralización que podría ocurrir del 20 al 27, anuncio este fin de semana.
de algunas acciones que tienen que ver con protestas. El propio presidente de la República ha dicho, bueno, que vengan las protestas pero en forma ordenada, y también una toma de posesión que puede tener un acto paralelo por primera vez en toda la historia de Honduras. Aurora, ¿cómo está viendo todo este panorama? Bueno, sí preocupa, ¿verdad?, este llamado a la violencia. Yo creo que en ese sentido yo lo veo como que los políticos que están involucrados han perdido, ¿verdad?, el sentido de patriotismo. Yo creo que se puede protestar sin necesidad de exhibir tanta violencia. Yo creo que hay vidas humanas en el medio de esto. Yo creo que, mire, el asunto electoral es un asunto que ya se dio, ¿verdad? Es algo que no se puede revertir de ninguna manera, porque digamos aquí va implícito no solamente pensemos que si los de los que conformaron la alianza no lograron los propósitos, tampoco podemos llevar al país a un caos, ¿verdad? Yo creo que aquí lo más afectado no es el gobierno, no es el presidente Juan Orlando Hernández, es el propio pueblo, ¿verdad? Porque, digamos, cuando se obstaculizan vías públicas, es el pueblo el que lo sufre, es el que no va a trabajar. El hondureño es un ciudadano que vive del trabajo diario, ¿verdad? No es un empleado público que sea como sea recibe un salario al final del mes. No, el obrero, el que no trabaja no come. Entonces yo creo que en esto hay bastante irresponsabilidad de los políticos que convocan a esas marchas tan violentas, ¿verdad? Porque, como le digo, se puede protestar sin necesidad de llegar a destruir la propiedad pública y privada, ni tampoco los negocios, porque los que más sufren son los pequeños negociantes, pero los pequeños empresarios. Y luego el tema turístico también, que es un rubro que a Honduras le reporta mucha utilidad. Esto también ha sido afectado tremendamente, ¿verdad? Y bueno, nos preocupa también lo del TPS, porque en caso de que se aumenten más los retornados, esta gente viene a un país donde hay también desempleo, y también y esta crisis que se nos ha venido después de las elecciones. ¿Cómo negociar luego de que la organización Alianza de Oposición aduce de que ellos ganaron las elecciones y tenemos un tribunal que dice todo lo contrario y ha adjudicado un triunfo al presidente Hernández? Se insiste en mediación, don Jimmy. Sí, mira, lamentablemente a veces creemos los hondureños que los que estaban compitiendo eran inocentes, corderitos. No, yo creo que no. Si vemos que yo creo que aquí es una lucha de poder que fuerte entre dos actores que a un tercer contrincante lo aniquilaron, pues, y solo lo vieron que era un pugilatro entre dos. Y vemos que realmente podemos utilizar ambos, son capaces de utilizar cualquier antimaña para poder ganar. Aquí realmente yo creo que las condiciones de la oposición política hasta cierto sentido falló y permitió que llegáramos a esto, porque no hicieron sus acciones de oposición fuertes desde un principio, desde un inicio. Hablan de que todo inició con la caída de los 4 magistrados. Fuimos pocos los que alzamos la voz. De oposición política, ninguno, en aquel momento. Después vino lo del fiscal, ninguno, todos al silencio. Entonces, ¿cómo vienen hoy día si no hicieron nada a tiempo? Sino que permitieron que el presidente Juan Orlando fuera copando toda la institucionalidad. Ellos permitieron. Entonces, es un grado de responsabilidad. Ahora, hoy día, estamos en un conflicto. No debió permitirse la elección
con la figura de reelección, es lo que usted nos está apuntando, don Jimmy. Todo el proceso de acaparamiento de la institucionalidad la permitió la oposición política. Hasta la reforma del artículo 5 lo permitió la oposición política. ¿Lo permitió o la acompañó? Ambos. O sea, es que en ambos casos. En ambos. Porque en unas votaron, en otras se ausentaron y Sí. permitieron. Sí. Entonces, o sea, es una falsedad hasta la opinión pública que hace que realmente los hondureños nos peleemos entre sí. Y todo por una estrategia de arreglo para ver quién controla poder, sin importarme qué. Pero lo único que vemos es que ambas acciones nos están llevando a más desastre económico, donde la gente cada vez no tiene acceso al trabajo, donde realmente la gente no tiene sus ingresos y la pobreza está a la orden del día. Porque es lo único que han hecho con un populismo que comenzó desde el gobierno de Zelaya para la fecha, es incrementar el populismo, porque realmente hay que comprar la conciencia de las personas para dejarlas y certificarlas como pobres. Entonces, y menos creando pobreza. Hoy día tenemos un conflicto, y por eso que yo, en este sentido, estoy en una parte neutral, porque de un principio lo dije, no vamos a elegir un presidente, sino que vamos a elegir un sistema político. Este era algún tipo de plebiscito donde los hondureños acudimos a votar por un sistema. Teníamos tres sistemas que nos representaban y elegimos uno. Y entonces, en vez de aprovechar la coyuntura que realmente el Partido Nacional con Juan Orlando no logra ganar claramente, esta era una oportunidad para la oposición política para poder, ¿sí? Vamos a hacer las cosas mejor, Sí, si había deseo, pero venirse a pelear, querer ganar con un 70%, porque cuando la OEA, la Unión Europea vinieron, cotejaron las mismas actas de la oposición con la y vieron que eran igual. O sea, todos creemos que hubo algún tipo de fraude, pero no tuvieron la capacidad ellos de poderlo demostrar. Sí. Y entonces, y querían que la OEA cuenten con el 70%, porque con eso veamos. No, si es con el 100%. Porque por primera vez hay una necesidad de ir a contar el 100% de las actas. ¿Por qué? Porque normalmente el candidato opositor llegaba a felicitar y aceptaba la pérdida. Sí. Pero esta vez no, por la cercanía, porque realmente hoy casi nos vamos, como dicen, a un voto de diferencia. Y todo por permitir que realmente no se hicieran las reformas. Cuando vino la Comisión de la Verdad, yo dije, lamentablemente no vamos a hacer nada, es un show de la comunidad internacional, porque era muy prematuro. Y dicho y hecho, pues, tal vez se hizo un buen trabajo, tal vez un buen informe o algo por el estilo, pero nadie le hizo caso. Nadie le hizo caso. Papel mojado se gastó ahí. ¿Y por qué? Porque no fue en el tiempo apropiado. Hoy lo lamentamos y todos estamos recordando. Lo que decía, para lo que los hechos no vuelvan a ocurrir. Y estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la avaricia por el poder nos está destruyendo nuestra democracia. No importa si es de izquierda o es de derecha, pero es el mismo mecanismo de destrucción de la institucionalidad. Entonces hoy hay una oportunidad, pero la oposición tiene que cambiar. Ahora, y doña Aurora, ¿pero no les parece que también la sociedad ha permitido que todo esto ocurra porque ha retrocedido un poco y ha dejado el rol de protagonismo a solo los partidos políticos? Por ejemplo, la empresa privada la vimos salir en un momento determinado a defender una posición, pero esta vez también la empresa privada no la vimos. Neri, cuando tú copas y tomas la institucionalidad completa, los sectores de la sociedad civil se vuelven temerosos con las acciones, porque ya no hay derechos. Ahí está lo que realmente dice el jefe. Por eso es un camino, y compartimos que es un camino a la dictadura, porque tiene controlado 3 poderes y tiene controlado la institucionalidad en general. Y entonces,
eso es lo que realmente limita. Y hoy lo que vos ves a veces sociedad civil es lo que permite el gobierno. Y hay veces vemos que realmente se vuelve medio independiente, pero más pegado a lo que dicta el gobierno también, a lo que facultades. Y entonces son cosas que hay que verlas. La sociedad civil en sí está muy débil, porque así como la institucionalidad misma se debilitó, la sociedad civil también. Vemos que los sectores obreros, sectores empresariales, sectores de profesores, todo lo que querrán, se debilitó completamente, les cortaron, como dicen, las raíces, y en cualquier empuje los botan. Entonces, este es un momento de volver a restaurar la sociedad civil y de volver a restaurar la institucionalidad, pero si tenemos una oposición política más inteligente, con el deseo de que realmente volver a Honduras otro escenario más positivo. ¿Y hay espacio en 3 años? Claro que sí hay espacio. Sí hay, ok. Sí hay espacio. Ahora, lo que creo que a este diálogo, alguien tiene que iniciar, el gobierno ha iniciado algo, pues, para ver si alguien agarra, como dicen, la carreta y le empuja. Pero lamentablemente, en Honduras, casi todos no tenemos la fuerza, la capacidad. Capacidad existe, lo que no existe es la neutralidad, la fuerza para poder sentar a los dos actores en oposición. Entonces necesitamos a alguien fuera, por eso que yo lamenté la posición de Almagro. Cuando realmente se descalifica para ser el gran componedor que ahorita necesitamos para llamar a la fuerza política. Vengan, siéntense, porque hay que sentarlos, porque ellos no se van a sentar por sí. ¿Por qué? Porque los dos quieren cortarse la cabeza y están en una posición de extremos. Entonces necesitamos a alguien. Venga, papá, niños barqueados, vamos a corregirlos. ¿Cómo hacer que la sociedad se involucre, doña Aurora? Porque hace consideraciones, don Jimmy, que hay una sociedad en cierta forma debilitada, pero también que se ha visto obligada a tener que acompañar procesos, por ejemplo, como este de la policía, que actualmente no es tema de discusión, pero era el punto negro del gobierno de la República, los excesos policiales, y ustedes en cierta forma han contribuido a ir tratando de buscarle una salida a toda esta corrupción, pobredumbre que existía en la policía, pero también les ha dejado muy inclinados al gobierno de la República. Mire, es que actualmente, digamos, la situación tanto de la sociedad civil como de los políticos han mezclado toda la situación que hay en el país y han entrado en un proceso de descalificar todo. Aquí, si usted no está de acuerdo con la posición, digamos, en el caso de la Alianza o de Libre usted es cachureco, ¿verdad? Esa es la forma según ellos, de insultar, que si le dan los 50 pesos, ¿verdad? Entonces, y yo pienso, digamos, en el caso de la sociedad civil y de las organizaciones en las cuales yo he estado, ¿verdad? Que es la Alianza por la Paz y la Justicia, y ASJ también, que son ONGs que han estado en esta lucha, tanto, digamos, de la corrupción y también de transparentar, digamos, todos los procesos que se han dado en el país, el caso de la depuración. Y incluso a estas mismas personas que la comisión depuradora son personas comprometidas que no reciben ningún salario del gobierno, ¿verdad? Digamos, ellos reciben nada más que su salario como empleados de las ONGs, pero han entrado en ese calificativo de que son pro gobierno, ¿verdad? Porque, digamos, en el caso de APJ apoyamos las causas que nosotros creemos que merecen la pena apoyar, que vengan del gobierno o de quien sean, ¿verdad? Pero de lo que está hablando don Jimmy de una reconstrucción, aprovechar el momento que vivimos para tratar de resurgir. Es válido porque la sociedad civil sí tiene mucho que ver, ¿verdad? Y mucho que dar en un problema como esto, ¿verdad? En estos procesos, pero digamos, los políticos es otro asunto. Digamos, yo veo, digamos, en el caso, los extremos ahorita, digamos,
están el extremo de la izquierda y el extremo de la derecha, que son el Partido Nacional y el Partido Libre. Pero hay vínculo de empresa privada también. Nunca como Claro, se había y- visto también una situación como esta. Mire, es que ahí entran una serie de intereses. Por ejemplo, en la empresa privada, yo sé, el gobierno, digamos, del presidente Juan Orlando Hernández, afectó mucho, ¿verdad?, a los empresarios. Sí. Y eso le ha venido a él a resultar digamos, yo pienso que el proceso que se dio el 27 de noviembre fue un proceso atípico, ¿verdad? Porque aun cuando el Partido Nacional pensó que iba a ganar las elecciones con una diferencia todavía mucho mayor de la que se presentó, ¿verdad? Yo creo que para ellos fue una sorpresa ver, digamos, que todo lo que ellos esperaban tener, el caudal de votos, no se dio. Entonces, esto tiene que poner a reflexionar al presidente, ¿verdad?, que las personas que él afectó, digamos, con las cargas impositivas, las reformas tributarias y una serie de medidas, eso vino a ser un voto de castigo para él. Debe de ¿verdad? existir Y eso alguna que- reconsideración. Claro que sí, y yo Sí. creo que él, yo lo creo una persona muy inteligente, y yo creo que él está meditando todas estas cosas. Ujú. Y el llamado al diálogo, yo creo que es válido, ¿verdad?, que aunque sea la iniciativa del gobierno, yo creo que todos los sectores deben sentarse a ese diálogo y exponer su agenda. Los empresarios, los trabajadores, los políticos, yo creo que todos deben entrar en ese diálogo y poner las cartas sobre la mesa, ¿verdad?, hablar claro y decir, bueno, esto es lo que está pasando, ¿verdad? Y yo creo que eso también de presionar de forma violenta para, digamos, querer encauzar lo que a mí me interesa que pase, como lo que pretenden ellos, porque eso, digamos, la alianza tenían ellos ya su agenda desde mucho antes de la elección. Hablaban de fraude, Sí, no sí, decían sí. cómo lo iban a hacer, que no iban a aceptar los resultados, ellos ya lo tenían planeado. Como planeado tienen también que creen que haciendo un paro nacional pueden llegar a defenestrar al presidente. Pero hay que ver las consecuencias de todo esto. ¿Qué nos va a traer? ¿Quién es el que sufre todo esto? Y ellos se van con el hecho, bueno, que sufran ahorita, pero que van a resultar que el día de mañana vamos a estar en mejores condiciones. Para ir O sea que tratando no de- creo. Para ir tratando de hacer conclusiones, diálogo internacional, deben de venir mediadores, aunque sean traídos por el gobierno, porque en cierta forma don Jimmy dice, bueno, que venga alguien y que trate de sentarnos. Tendría que intervenir OEA, ONU, o alguien ofrecerse de algún país o el gobierno hacer llegar a alguien para que pudiera aquí estar en el país y empezar a ver la Mire, manera de sí. sentarnos a dialogar. Si antes de que se dé, porque ahorita lo que hay es un prediálogo, ¿verdad?, donde ahí se puede poner, digamos, poner todo y qué es lo que se quiere hacer, pero ya lo descalifican. Aún sin haber iniciado el diálogo, ya Ujú, lo descalifican. ujú, Entonces, yo creo que así no podemos continuar, ¿verdad?, construyendo un país. Yo creo que aquí todos debemos de estar de acuerdo en qué es lo mejor para el país. Claro, y exponer lo que no me parece y lo que sí creo y hacer propuestas, ¿verdad? Yo creo que sí es válido que vengan un intermediario internacional, pero también que participen nacionales, porque son los que conocen la realidad nuestra, conocen los problemas que tenemos y sabemos. Entonces yo creo que sí es válido, ¿verdad?, que se dé el diálogo de cualquier manera que se dé, pero que los políticos también estén anuentes digamos, a llevar a la mesa del diálogo los problemas y lo que a ellos les interesa, pues que es el interés para todos. Don Jimmy, usted dice hay que sentar ¿a quién? ¿Al presidente Hernández? ¿A Salvador Narrala? ¿A Manuel Zelaya? ¿A don Luis Zelaya? ¿O debe de utilizarse mecanismos que busquen acercar a estas personas a una mesa de diálogo? ¿Cómo es el planteamiento que usted tiene? Bueno, definitivamente esas tres fuerzas que hablaste, representados de lo que es el Partido Nacional con Juan Orlando, Partido Liberal con Luis Zelaya y la alianza con
Mercelaya y Salvador Narral. Esas puertas las tenés que sentar. Ahora, lo importante aquí ¿Antes del 27 después del 27? es que nos urge. Ese ya deberíamos de estar. Por eso que yo digo, yo he venido pues colocando que aquí hay una cosa. O viene alguien con imposición de afuera fuerte. ¿Quién puede ser? ¿Quién Un puede tipo, ser? como dice, que como en aquel momento del 2009 nos sirvió Manchano. ¿Ah? Sí, ¡Pum! sí, Hágase, sí, ¡pum! sí. Siéntese. Sí. ¿Ah? Con Sí. la fuerza. Sí. ¿Ah? Y entonces sumisos. Ahí vamos a sentarnos. O sencillamente se hace como una especie de representación. ¿Quién es el representante? Juan Orlando y Partido Nacional, y quién es un representante del CUEMA del partido que es de la Alianza. Y colocar como sociedades un tercero neutral. A manera de que realmente tengamos, ahora, la sociedad tiene que acompañar, Sí. pero el acuerdo tiene que venir de los políticos. Y nosotros como sociedad incorporarnos para hacer los contrapesos en ese sentido. Porque no es una repartición de poder lo que queremos, Sí, sino sí. que es una solución de desarrollo en ese sentido. Cómo recobrar la institucionalidad del respeto, cómo llegar a cómo vamos a venir la parte del desarrollo. Mira, estamos hablando ahorita del TPS, que también es otro tema que estamos hablando hoy. ¿Sabes qué? Sí le tengo miedo, no al TPS en sí. Porque los del TPS van a tener una gran salida. La mayor parte o están casados con algún gringo o están pues más, tienen hijos, tienen un trabajo, pueden pasar, transferirse de estatus. El problema es la política de cierre de fronteras de parte del presidente Trump. Porque eso hace que realmente nuestros países se pueden llegar a convulsionar y a estallar. Porque nosotros no le damos oportunidades de desarrollo. Entonces va a venir una sociedad que realmente, bueno, se dice que por ejemplo El Salvador en aquel momento estalló cuando Honduras cerró las puertas, la frontera a los salvadoreños. Y eso hizo un estallido interno en ese sentido. Sí. Después aquí, cuando nos mandaron las maras, y el tema que yo digo, yo no sé de quién fue la irresponsabilidad, digo, lo mismo es Estados Unidos, que nos mandó aquel montón de gente, de maras y pandillas, para deshacerse, los presidentes en aquel momento no hicieron lo adecuado preventivamente, sino que los dejaron en tierra fértil y se desarrollaron. Y eso creó que el Triángulo del Norte, porque eso sucedió con Guatemala, El Salvador y Honduras, cosa que no sucedió con Nicaragua y Costa Rica. Eso, pues nos mandaron desde Los Ángeles y toda la gente, Sí, todas las y maneras. vinieron y se filtraron acá. Ese fue el inicio de una convulsión. Y entonces, ahora, ¿qué va a pasar con eso? Va a arrancar violencia. O sea, eso nos va a llevar a conflictos. O sea, presionados por la acción de Estados Unidos en el sentido de cerrar, como dice, una vena de desahogo. Y va a suceder en estos países. Y nos va a suceder desde México hasta Honduras en ese sentido. Porque la acción va contra los cuatro actores. Entonces, ¿qué es lo que Un tenemos? panorama bien difícil. Correcto. Entonces, Sí. si nosotros vamos a permitir que estos actores políticos se sigan peleando por un poder, en vez de construir un Sí, país sí. que realmente tengamos oportunidades con estas acciones que realmente las tengamos a la vista. Correcto. No es que van a venir. Sí. Sí, o sea que usted no está visualizando como un grave problema lo que ocurre con el TPS, sino que la repercusión es lo que... La repercusión, porque Claro, sí. no vas a tener Sí. ¿cuáles son las oportunidades que van a tener la gente? Sí, ¿Cuál es, no, o sea, no, qué va a buscar? sí. Entonces, si no tiene cómo irse a buscar, porque Honduras no le ofrece, voy a buscar y me cierran las fronteras, entonces, mira, te vas a quedar como cuando arrinconas un animal, te volvés fiera. Y entonces, y no vas a saber por qué peleas, por qué luchar, por qué matar, no vas a saber. Sí. ¿Ah? Entonces, eso es lo que hay que prevenir, pero la responsabilidad son de los actores políticos que realmente por
egocéntricos y egoístas que realmente nos están metiendo en este problema. Hay un poder constituido del país que todavía no interviene y que puede tener parte de solución a la problemática, Congreso Nacional. ¿Qué piensa que debe hacer la Cámara Legislativa? Los diputados hay, incluso ayer lo escuchaba, el doctor Enrique Aguilar Cerrato proponía que la oposición podría quedarse con el Congreso Nacional para tratar de establecer algunos balances. ¿Qué piensan ustedes de esto, doña Aurora Rodríguez, de la Asociación por una Sociedad Más Justa? Mire, ahí se pueden dar dos escenarios. Sería bueno, pues, para que haya un equilibrio, ¿verdad?, de que entre los poderes del Estado, pero el asunto es, digamos, que la forma en como la alianza o, digamos, la oposición, ese comportamiento violento, ese comportamiento confrontativo que tiene, si llega a controlar el Congreso, ahí va a ser como el que dicen, un arroz con mango, ¿verdad?, el Congreso. Sí. Entonces yo creo que nosotros debemos apostar por la gobernabilidad. Y aún así, en ese sentido, o sea, podría ser peor el escenario. Podría ser peor el escenario, porque se imagina usted, digamos, cómo lo que nos está mostrando, ¿verdad?, la oposición, lo que nos están enseñando, lo que a diario vemos, lo que están esperando que el pueblo les responda, digamos, a ese paro que están convocando. ¿Cómo podrían gobernar en un desorden? Porque además de desorden son anárquicos. Eso es lo que yo he visto, digamos. Yo estuve incluso participando en Libre. A mí nunca me ha gustado esa anarquía que ellos muestran, pues esa anarquía que ellos exhiben. Entonces, luego también, si analizamos los resultados electorales, que hubo fraude o no hubo fraude y nunca se demostró, y luego, digamos, los informes que dieron la OEA y la Unión Europea, pues ahí no reflejan, ¿verdad?, de que hubo irregularidades que pudieran demostrar, ¿verdad?, que el que ganó las elecciones, en este caso el Partido Nacional, lo hizo de manera fraudulenta. No hay pruebas. Y la oposición nunca, tampoco, como lo dijo don Jimmy, nunca mostró, digamos, cómo se hizo el fraude y cuáles eran las pruebas del fraude. Nunca lo demostró. Entonces, para mí, pues, que los resultados tienen que ser aceptados tal cual, porque yo creo que aquí ya no podemos revertir esos resultados. Pero para usted, entonces, el Congreso Nacional difícilmente puede ser una ventana de salida, otorgándole un poder equiparado mediante el cual la oposición pudiera manejar la Cámara Legislativa. ¿No lo visualiza como una salida? No, yo no lo visualizo así, de manera que si nosotros vemos los resultados, ¿verdad? El Partido Nacional obtuvo 61 escaños, ¿verdad? El Partido Liberal creo que, el Partido Libre creo que 30, el Partido Liberal 26, y luego los otros, ¿verdad? 4, 1, 1. Mire, esa mayoría es casi aplastante, y luego los socios, ¿verdad?, que son Pinu, no sé, ¿verdad?, pero digamos la Democracia Cristiana, el PAC, la UD, son, digamos, casi afines, ¿verdad?, con el Partido Nacional. O sea que en un determinado momento de alguna elección, ellos saben cómo votar. Luego también, mire, la gobernanza, digamos, los resultados que dieron también, ¿verdad?, el Partido Nacional de 298 municipios obtuvo 217 municipios. Entonces yo creo que aquí el pueblo que eligió, porque ahí no han habido ningún, digamos, contra, digamos, los resultados que se dieron tanto en los municipios como en las diputaciones. Yo creo que aquí no han habido mucha pero bueno, son resultados vistos que han sido avalados por el tribunal, pero el tribunal es de certificado por parte de la oposición. Ahora, don Jimmy, le pregunto a usted también, ¿puede el Congreso Nacional encontrar una salida o tenemos que buscarlo por, como usted apunta, en su línea de pensamiento usted habla de una mediación, habla de una intervención de sectores
nacionales tratar de sentar para el diálogo. Y yo le incluía el tema de si Congreso Nacional puede ser una salida. ¿Cómo lo observa usted? Congreso Nacional es una institución muy débil. También la desratifica para buscar una salida. Es que en primer lugar, por dos razones. Uno, vemos cómo nosotros elegimos 1 a 1 de los 128, pero ahora la moda es una sola voz por cada representación política. O sea, tenemos ahora 61 diputados del Partido Nacional. ¿De qué sirve que haya 61? Sí. Si son sumisos, son corderitos, no tienen opinión propia. Sí. Se pretende que el Partido Liberal sea igual, pero vemos que realmente no va a ser así. Pretendemos que los de Libre vayan a ser iguales, sumisos, porque no, los descalifica. Y entonces, de ahí tenemos un Pino que de repente no se sabe si representa a Pino o a quién representa. Y a veces yo creo que el Pino ni los considera como que los 4 que tiene son de él. Sí, sí. La alianza pretende en general de tratar de controlar los 4 que tiene. Pero cuando ya estén ahí en el agua nadando solos, vamos a ver cómo sucede y lo puede manejar el Coima en manada. Panorama difícil también. Entonces, y por otro lado, sí sería bueno, sería óptimo que la oposición Coima tuviera Coima la presidencia. Sería que lo de fenómeno. Pero ante estas acciones del partido Coima de la oposición, enemigo de, y que lo que quiere es cortarle la cabeza al otro, entonces no hay confianza en la gobernabilidad en ese sentido. Y la otra cosa es, el problema es la forma, la regla, los reglamentos propios del Congreso Nacional, que es más dictadura que a saber qué, porque los 128 no tienen opción de creación de leyes, o que la ley le faculta. Si el presidente de turno del Congreso Nacional no le da la palabra, no le permite, o sea, le da fondo, no le da fondo, le da oficina, no le da oficina, es un Hitler dentro de ese esquema. Y entonces, ahí no hay democracia, cuando debería de ser la primera democracia dentro de la institucionalidad de mismas políticas, pero no la tenemos, y a eso le tienen miedo ellos. Por eso que realmente no puede ser cualquier oposición. Tendría que ser alguien de la oposición que tenga una neutralidad. Por ejemplo, sí, yo tengo una cosa, sí podría ser, por ejemplo, un Felicito Ávila, podría ser, ¿va? Elvin Santos también, yo lo veo. Elvin Santos sí podría llegar también, aunque está, como dicen, más al Partido Nacional, un poquito inclinado. Y entonces, o sea, es que es lo difícil. O sea, ahora, si encuentran entre las partes actores neutrales, en ese sentido, que realmente ni se va por uno ni para el otro, sino que tiene buen criterio, bienvenido sea. Y entonces, porque tiene que tener colmillo, tiene que saber cuál es el procedimiento, porque un primerizo no puede llegar al presidente del Congreso Nacional sin saber cómo se maneja y cómo se juega en el Congreso Nacional. Pero conociendo cómo están las cosas, vemos que el Partido Nacional difícilmente va a entrar a una componente, a un arreglo, ¿verdad? Y los hondureños caímos en el error. Ahora, pero ahí entonces, don Jimmy, tendríamos, bajo la línea de pensamiento suya, tendríamos que ir buscando salidas. Y esas salidas podrían venir de la figura, por ejemplo, plebiscito para irnos a una constituyente. O reformas a la ley electoral. De entre este mismo diálogo y el acuerdo, así como se necesitan las reformas electorales, se necesita el cambio de reglas de juego, el tema del reglamento del Congreso Nacional. Es algo urgente, de primera mano, para quitar el peso que tiene un presidente del Congreso Nacional, que es el Dios por todo. Que sea organismo colegiado. Correcto, que sea más democrático, que las fuerzas de oposición tengan opciones de poder, o sea, es que todos tienen iniciativa de ley, ¿verdad? Todos sí, pero después el presidente no son escuchados, los proyectos son o no te doy la palabra, o no te doy el financiamiento, o no te doy ni oficina, no te apoyo. Es una extorsión interna dentro de eso. O sea, así como vive un pulpero, cualquier cosa, así se vive el diputado dentro ahí, extorsionado por la cúpula que manda, pues. O estás conmigo
Ahí no hay términos medios. Pero estamos en una institucionalidad fracasada. Es que no tenemos institucionalidad. No la tenemos. ¿Y cómo hay que cómo construirla. la reconstruimos, don Jimmy? Esa es Los una- actores podrían ser ustedes, la empresa privada, pero vemos que también tienen temor. Pues sí, claro que sí, por la misma ley de juego. Así como han venido cortándole las patas a toda la sociedad civil en diferentes sectores, así nos tiene, y así es la institucionalidad, así nos tiene. Por eso es un momento oportuno para poder crear institucionalidad y fortalecer sectores de la sociedad civil. El diálogo para los grandes acuerdos que entremos todos. Sí, por eso pero es tiene que- que haber reformas Diálogo. profundas, no solamente vamos a hacer, no, vamos, aquí hay un compromiso y aquí hay una forma. Por eso muchos analistas hablan de un gran diálogo nacional, que aprovechemos la coyuntura política y el momento de crisis del país para tratar de emerger con soluciones. Hay una cosa, todos los países han felicitado al presidente y que han reconocido al presidente de Juan Orlando. No. No es que todos, digo, pero todos los que lo han aceptado, lo han felicitado sí. y reconocido, todos llevan la condición, Sí. diálogo, Sí. siéntese, Correcto. todos, ninguno le ha Sí, dicho, sí. felicito, No. póngase, diálogue y póngase de acuerdo, Tienen porque ustedes en gobernabilidad. quiere decir que el mundo sabe que realmente estamos destruidos Correcto. y que él no va a poder gobernar por sí Sí, mismo, sí, lo entiendo. sino que necesita la fuerza Sí. de todos. Sí, porque y el mundo lo que está haciendo, los países que nos reconocen, es tratar de oxigenarnos un poco. Mire, el asunto es, digamos, que los resultados las diferencias fueron tan poco, ¿verdad? Que la diferencia es, y él sabía, y el presidente lo sabe. Yo creo que ahorita lo que a él le urge más el diálogo, ¿verdad? Porque no va a poder gobernar con una oposición tal cual lo estamos viendo, ¿verdad? Porque a él le conviene el diálogo y también le conviene negociar, y yo creo que en ese sentido yo le noto pues que él está abierto a ese diálogo, y yo creo que es el momento Sí, que la ayer oposición se tiene notó que ya él está cambiando de actitud. en la no, yo creo que conferencia. ya antes Sí. él, desde que vio el resultado, que no le favoreció tanto como él esperaba, él está analizando esos resultados, y él sabe que tiene que negociar, él sabe que tiene que ceder en algunas cosas, y sabe que no va a poder gobernar con una situación como se le ha presentado, ¿verdad? Con una Y posición... si él sabe, y estando de acuerdo con lo que usted dice, ¿qué tiene que hacer el presidente de la República? ¿Llamar él mismo a los actores Es de que la él inconformidad? tiene que promover ellos el diálogo, porque es que él es parte del actor. Puede Como, ser digamos, yo no un estoy de acuerdo. protagonista Luis Zelaya, porque Digamos, ayer lo mencionó incluso el es que presidente. todos tienen que participar, y mire, yo a narrarle le escuché que el diálogo solo tiene que ser entre él y yo. No, todo el pueblo hondureño tiene que participar, la sociedad civil, tienen que participar los obreros, campesinos, empresarios, todas las organizaciones, porque todos están con problemas, todos tienen alguna cosa que exponer, alguna propuesta que hacer, y a él le interesa también, digamos, que se dé este diálogo y que se hagan acuerdos, ¿verdad? Que digamos, en el caso, digamos, aquí a él se le achaca que toda esta crisis es por el asunto de la reelección, ¿verdad? Y hasta cierto punto puede ser, pero esa reelección, lo que no dicen y lo que no dice la oposición, que la oposición participó en ese acuerdo de que él se religiera. Sí, Él, la acompañó en un momento determinado. Incluso nunca se pronunciaron. Aunque razona la oposición y dice, pero si no lo acompañamos siempre lo hubieran hecho. Bueno, tenemos una leche derramada y tenemos una crisis en el país y hay que buscarle salida. Vamos a ver si el público también en su intervención nos da algunos aportes importantes. Don Jimmy Dacaret, de la empresa privada nacional, doña Aurora Rodríguez, de la Asociación para una Sociedad Más Justa, nuestros invitados de esta mañana. Buenos días, ¿con quién? Bueno, no diga su nombre, sino que díganos su aporte, por favor, esta mañana. Un gusto saludarle, buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. Fíjese que yo estoy viendo el programa todos los días, soy una señora mayor. Y dice que yo trabajo con el Estado, tengo 30 años y estoy vieja ya fracturada y toda enferma de la presión alta. Y se dice que no nos quieren jubilar, nunca hay dinero. Y
el gobierno para regalar el dinero sí tiene, pero para jubilarnos y darnos nuestras prestaciones no tiene. ¿Cómo nos vamos a ir enfermas y ancianas sin prestaciones? No podemos hacer nada enfermas, ni el seguro y medicina, nada, nunca hay nada. Y es regalando nuestro dinero y cuesta que nos pague, ¿verdad? Bueno, y interesante. Que porte bien, porque por él son esos bacaneos que hay. Por él es el culpable, no es Nadala. Bueno, interesante punto de vista. Ella habla de que no hay dinero bueno, y no hay dinero para miles de cosas. Y de aquí en adelante va a ser peor. ¿Cómo vamos a salir de toda esta problemática entonces? Mira, hay que entender, yo puedo criticar una oposición política que en vez de construir, destruye. Porque lo que quiere es, lo único que él tiene en mente es oposición, tanto Mel como Salvador, lo que quieren es cortarle la cabeza a Juan Orlando. Sí, y que renuncie, sí, ellos lo han dicho. Eso es lo único que andan buscando, no le importa el resto del pueblo. Exacto. Si nos quedamos, peleamos, nos matamos, Sí. nos destruimos, Sí. porque ya ves, llaman a cortar el suministro de combustible, de alimentos, o sea, para que la población, mira, yo una cosa, el antijó fue demasiado fuerte. Odio. Y entonces, pues, ¿por qué? Porque de alguna manera muchos nos sentimos identificados que no estamos a gusto en la gobernabilidad. Porque ha sido un gobierno hasta cierto sentido excluyente. Sí, O sea, él gobernó para un grupito. sí. Y entonces, pues, en vez de obligar, que realmente, si le ganó la fuerza política en ese sentido, le ganó la apuesta, pero tienen la fuerza suficiente para hacerlo cambiar, para que no siga siendo igual. Entonces yo creo que hacer un gobierno de integración es importante hoy día, porque si no existe este acuerdo a corto plazo, la destrucción económica va a ser muy acelerada. Integración es gobernabilidad o Se repartición de posiciones. Llámenle ¿Cómo como interpreta? quieren en ese sentido, porque lo que es utilizar lo mejor que tiene Honduras para gobernar. Se necesita la cogobernancia. Ya lo entiendo. O sea, sí. ¿por qué? El ¿Por punto qué? de vista es buscar figuras que nos ¿Por qué? ayuden a gobernar. Porque no se puede, porque aquí tenemos que hacer sí te tiene que convertir en un gobierno de transición a un nuevo sistema que vamos a vivir en Honduras. Sí. Pero si le permiten que él agarre fuerza, eso es como pasar de categoría de tormenta tropical a un huracán de nivel 5. Sí, De que después no lo van a poder parar, lo permiten. correcto. Entonces, Ya ahorita entiendo. es ponerle las condiciones, pero pero tampoco liquidarlo, pues no, tampoco Sí, para que no sí. gobierne. Destruir como No es destruirlo, Sí, sino ver cómo construir. Sí. Luis Zelaya, el Partido Liberal, puede ser un actor Ujú. importantísimo Ujú. de neutralidad, de construcción, pero tiene que buscar la forma de cómo insertarse en ese sentido del gran componedor en esa parte. Que es una oportunidad política la que le permite. Esperemos que la pueda utilizar. Ojalá que realmente en lo interno se eliminen todas esas problemáticas que tiene el propio Partido Liberal en ese sentido para ponerse de acuerdo. Ahora, si nosotros no venimos y construimos este espacio el 27 de enero, difícilmente, fíjate bien, de enero. Estamos hablando de una toma de Dios, fíjate bien. Parece niño, parece una lucha de calle, de hipótesis. Uno dice, ok, yo no te voy a permitir que tomes posesión. Sí. Te voy a hacer todos los relajos, te voy a meter toda la gente, revolver la gente, porque Sí. no vas a tomar posesión. Sí. Entonces, en un principio, dijo que no, vamos a hacer pauseo, Vamos a hacer la pequeña. y lo vamos a hacer en una cosa pequeña. Ahora se habla de... Pero ahora, de si nuevo. después, cuando ya ven que aquellos se están queriendo, lo están ridiculizando,
o le están poniendo la fuerza en ese sentido, entonces vienen los partidos nacionales y dicen, no, tenemos que hacerlo en el estadio, sí. porque realmente no podemos permitir demostrar debilidades. Sí. Y eso de no permitir debilidades ni uno del otro nos llevan a una destrucción. ¿Ah? O sea, por eso es que tenemos que medir, porque aquí los egos son demasiado grandes de todos. Entonces necesitamos a alguien que realmente nos ayude. Y nos ayude a que esos actores se sienten lo más rápido posible y se haga un mapa del camino a seguir. Y la sociedad civil se tiene que volver a regularizar porque se tiene que repotenciar. Tengo otra llamada más. Buenos días, hola. Sí, señor, adelante, por favor. Hola. ¿Sí? ¿Le escucho? Bueno, teníamos una comunicación más que estábamos atendiendo esta mañana. Quiero que escuchen un poco de lo que dijo el presidente de la República el día de ayer, de una conferencia de prensa, en la cual ya habló de la posibilidad de que puedan llegar aquí, que puedan llegar observadores internacionales, y habló de la posibilidad de reunirse con el señor Luis Zelaya, un primer paso que se está dando en cuanto a la búsqueda de este canal de comunicación con la oposición. Adelante, por favor, si tenemos rápidamente lo que dijo el presidente Hernández. Otros a través de nuestras embajadas, nuestra Cancillería, y cada vez se suman más a el deseo de trabajar con la nueva administración y obviamente felicitando el resultado. Muchos de ellos también hablan de la necesidad de que el pueblo hondureño pueda manifestarse pacíficamente cuando así lo considere y también estimular la participación de un diálogo que nosotros hemos abrazado inclusive desde antes del día de las elecciones. Hay alrededor de unas 15 organizaciones con las que habíamos quedado ya pendientes de que pasadas las elecciones íbamos a construir un diálogo. Afortunadamente, ahora eso es un paso adelante, pero también es más que necesario al ver también la participación de los diferentes partidos políticos planteando diferentes temas, como también sectores sociales, económicos, y creemos que es una gran oportunidad para Honduras. ¿Hacia dónde vamos? Nuestro compromiso en esta administración que viene es la generación de empleo masivo. Para eso hemos creído fundamental seguir con un marco de política económica que siga haciendo de Honduras un ejemplo en la región centroamericana. Y en esa ruta conversaba recientemente con Alejandro Garner del Fondo Monetario y le decía, Honduras seguirá bajo parámetros de lo que hemos venido haciendo ya, pero también haciendo las revisiones necesarias para priorizar que el crecimiento económico nos permita generación de empleo, nos permita de igual manera un mejor nivel de vida para una clase media y el sector del pueblo más necesitado que pueda tener la capacidad de desarrollarse y de vivir en mejor condición. Yo le decía a él que a esta altura no puede ser aceptable el crecimiento económico simplemente por ganancia. Si no lleva una movilidad social, esto es un mejor nivel de vida, repito, para la clase media y los sectores más necesitados, nosotros no caminamos por ahí. Por tanto, el acuerdo preliminar es a trabajar en que la salud macroeconómica se mantenga, pero que el crecimiento económico nos permita empleo, más y mejores ingresos para la clase media y para los sectores más necesitados. La redefinición o la focalización de los sectores que viven en situación más precaria es vital para que los ejemplos que tenemos de éxito de programas sociales muy bien focalizados en 2, 3, mínimo de repente 4 intervenciones es lo que nos permite saltar la grada con esa persona y que dejen de ser personas en un esquema de pobreza extrema, sino que pasen al otro. Bueno,
todo esto habló de planes futuros, pero todo esto pasa por la gobernabilidad, es lo que dijo el presidente de la República. Luego tendremos una declaración que ha formulado el ingeniero Salvador Narrala también sobre este mismo tema y la escucharemos. Antes una comunicación más que vamos a ver si ahora la podemos atender. Buenos días, ¿de dónde nos llama? Sí, buenos días. Buenos días, amigo. Mire, yo le hablo de ingeniero, primera vez que hablo a su canal. Sí. Yo te lo escucho todos los días por día. Y a mí lo que me impresiona es ver cuánta gente se escucha hablar por los medios de comunicación sabiendo que el problema en este país es tan fácil de entenderlo. Hay que se quieren hacer de la vista gorda, que no quieren entender las cosas, es porque se quieran. Mire, yo soy una persona que solo fui 2 años a la escuela en primaria, le estoy hablando de una zona rural. Y aquí que se habla que Juan Orlando ganó de los votos rurales. Y solo en esta aldeíta Salvador Narrala sacó casi 300 votos. Y Juan Orlando sacó 70 votos. Y imagínense, si le hablo de diferentes sectores de estos lados, donde la mayoría parte ganó Salvador Narrala. Y entonces, hablando de un diálogo, imagínense, hablando de un diálogo que es tan fácil de entenderlo, que aquí el único problema es Juan Orlando Hernández. Mire, se eligió a la fuerza para, o sea, que se religió a la fuerza, a huevos, como dicen, y quiere quedarse a la fuerza sabiendo que hay un fraude descarado. Yo no sé qué tanto le gustan. Que toda la gente habla de diálogo sabiendo que es tan sencillo de entender. Yo ahorita estoy oyendo un señor que está, no sé cómo llama, que está ahí a la par suya, que habla de tantas cosas y es un hombre profesional, considero yo, pues, y uno que es un novato, por decirlo, entiende quizás mejor las cosas que ellos. Este es un problema sencillo, el problema que en este país es Juan Orlando. Y nosotros, mire, yo le aseguro que si ese diálogo lo hacen y no tocan el tema que es el principal, pueden hacer 10 diálogos y no vayan a llegar a ningún acuerdo. Bueno, pero lo que plantea el ciudadano aquí es que la solución pasa porque Juan Orlando Hernández diga, ya no voy a ser presidente de la República. Renuncio, me voy para mi casa y ya terminó todo el problema. Y creo que tampoco es la salida, pues, porque también hay, digamos, es 1.410.000 ciudadanos que votaron por él también, pues, y el voto tanto se respeta de un lado como se respeta el voto del otro, porque aquí todos somos hondureños, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido es que hay que respetar, digamos, yo como le digo, no se comprobó si hubo fraude o no hubo. Entonces, en ese sentido, si los resultados dieron esto, también hay 1.410.000 hondureños que votaron por él. Es que están perjudicando a ambos lados, porque si es fraudulento el resultado de Hernández, es fraudulento el resultado de Salvador Narrala. Así es. Sí, no, pues no te digo. Una cosa, si renuncia a Juan Orlando Hernández, entonces se convierte en presidente Ricardo Álvarez. Sí. No, o sea, y entonces ella van a venir también a recusarlo, ¿va? Usted no vio el rostro de doña Aurora. No, pero es el primer designado, pues. Sí, es que legalmente también se tiene, el país no puede quedar, exacto, es que no se puede. Sí. La gente cree como es sencillo que renuncie, no, es que la gente... La gobernanza no la podemos abandonar. Mira, fuimos a unas elecciones contra todos, y como dije yo, no estamos eligiendo presidente, sino un sistema. Así es. Ahora, quedaron 2 sistemas, como dicen, listos y servidos con fuerzas bastante similares, que depende de su acción, se le baja gente o se le sube gente a partir de estos momentos que estamos viviendo. Sí, y es correcto. ¿Ok? Sí. Y están muy empatados. Sí. Entonces, depende de su responsabilidad y su forma de actuar,
Entonces, si la gente le gusta la oposición porque realmente, y con lo que le está practicando, Macanó. Ahora, si le da miedo la forma como le está queriendo destruir la economía, incendiar el país, quitarle el alimento, entonces mucha gente va a decir, no, yo no voy con eso. El apoyo se va a convertir en odio. Si el presidente Juan Orlando se vuelve más duro, más excluyente, no, señor. Entonces, aquí puede haber más bien la creación de una tercera fuerza, de que se baje de esos sistemas y se vuelva a crear una nueva fuerza, pero va a tardar mucho, porque son cosas que necesitamos trabajar hoy. Y por eso que realmente es importante que el presidente, o sea, cómo debe de gobernar y ponerle los límites. Sí. Y ahí es donde entra Narrala, Luis Zelaya, y la empresa privada. Todo el mundo tenemos que entrar ahí. Sí. Okay, porque él debe saber, y yo creo que, porque si lo dejas, se va. De repente va a buscar un tercer periodo y volvemos a la crisis del 2021. Porque como te digo, este es como la formación de un huracán. ¿Hasta dónde querés dejarlo que se fortalezca? Lo vas a permitir. Hay que ponerle límites al presidente. Yo dije eso que usted no quiere decir muy tajantemente. No, es que es sencillo. Yo soy claro. Y lo he dicho a la oposición, tiene que crear los límites de tema de gobernabilidad, de fuerza que realmente puede tener un presidente para que realmente sea obligado a devolverle la fuerza a la institucionalidad y la fuerza a las organizaciones de la sociedad civil. Porque de lo contrario, no estamos construyendo. Tengo varias participaciones y varios mensajes que le están enviando. A alguien me dice que le deje participar. Bueno, vamos a permitirle participar y voy a ir dando... Luis Zelaya dice no puede ser mediador porque su comportamiento es como el de un activista de la alianza. No comparto ese punto de vista con ustedes. ¿Por qué razón no llaman al presidente Trump? Él podría enviar a alguien con fuerza que pudiera venir a Honduras a sacarnos de este lío. Bueno, una llamada. Buenos días, hola. Buenos días. Hola, buen día. Adelante, amigo, le escucho. Es que los intereses del país no pueden estar en manos solo de dos grupos políticos. Y a la señora que hablaba que hubieron igualdad de votos, señora, el origen empieza cuando Juan Orlando participa ilegalmente. Desde ahí violaron la Constitución. Hay que ver el origen del problema. Cuando ponen una... Bueno, señor, pero con todo respeto, Zelaya avaló el proceso relativo. Él lo avaló y estuvo de acuerdo. Y él quería participar también. Así es. Y fue certificado por su mismo partido. Entonces tuvo que haberse detenido. Si buscamos culpables, ¿verdad? Así es. Pero lo que tenemos ahora que buscar es una salida. Pero luego también hay que respetar los votos de uno y de otro lado. ¿De qué parte de Estados Unidos o de dónde nos llama? Buenos días. De aquí de Miami. Adelante, Miami, por favor. Mire, amigo, estamos preocupados por la situación de nuestro país. Quienes nos preocupamos más somos los que vivimos acá y que apoyamos a nuestra familia. Dado la situación del país, nosotros queremos que el país deje de ser un país como se ha convertido, que la gente pago, porque son pagos mayoría que acompañan a y él tiene que expresar, no es nada. Señor, tiene la política, el dinero que le agarró a Venezuela por tiempos de Hugo Chávez. El que maneja los hitos ahorita es la gente de Maduro, con gente infiltrada, nivel internacional, la izquierda radical, a utilizar algunos institutos de derechos humanos que no están aliados a ellos. Esa es mi opinión y que esperemos que haya gente pensante que logre hacer algo es urgente. Muchas gracias. Bueno, de eso se trata, de lo que está hablando aquí doña Aurora y don Jimmy, buscarle salida. Yo he leído la Constitución, dice otro mensaje, y veo que Jorge no está legitimado para ser ni candidato ni mucho menos presidente. ¿Creen ustedes que las Fuerzas Armadas tendrían que intervenir y puedan arrestarlo luego de ser investido como presidente y violar de nuevo la Constitución? Porque no hay autoridad y cualquier corrupción puede estar avalada.
algunas de las participaciones y vemos el sesgo que continúa de parte de nuestros participantes. Buenos días, hola. Siguiente llamada, hola. Disculpe que se me cortó la llamada. Cuando ustedes mencionan que Mercedes y Natal afectaron ir a elecciones, o sea, ¿lo deciden ellos o lo deciden las leyes? Las leyes o tienen una forma de ser nada más, pero no me digan que porque Natal afectó ir a elecciones él avaló. Quien debe avalar es la justicia. No, y una pregunta. Él estuvo de acuerdo en la reelección. ¿Con quién dialogó Juan Orlando Hernández ahorita para vender la portuaria de San Lorenzo? A ese diálogo, con esa persona hay que dialogar, con alguien que está vendiendo el país. ¿Con quién dialoga él? ¿Con quién consulta? ¿Dónde está la transparencia? Con esa persona hay que dialogar, se puede dialogar con un delincuente. ¿Y con quién van a dialogar entonces? Sí. ¿Con quién van a dialogar? Creo que necesitamos un Congreso fuerte. Si el Congreso es débil y controlado por el Ejecutivo, no tiene esos límites, puede hacer lo que quiera. No van a haber reformas. Y entonces, entonces sí es importante. Mira, ¿qué es lo que va a suceder hoy? Si se les permite, podríamos ver un aceleramiento, un crecimiento del populismo presidencial. Sí. Y ya lo están viendo. Sí. Entonces, no debemos de llegar a eso. A incrementarlo más de lo que ya está. Sí. Entonces, estar comprando la voluntad popular. Correcto. Lo que tenemos que crear son espacios de oportunidades, facilidades, y que realmente el gobierno deje de ser el gran un gran acosador, hasta cierto sentido, extorsionador, en ese sentido. Ya tiene, correcto, ya tiene que cambiar su gabinete. Por ejemplo, el gabinete económico casi todo lo tiene que cambiar para ser más factible, que realmente la gente cambie, la gente pueda producir, la gente pueda invertir, puede atraer capitales, porque realmente ese modelo ya no le funcionó. Él ha sido un gran actor a nivel mundial, tratando de jalar las inversiones, pero el sistema, cuando ya ves el sistema, ya no, me platicas una cosa y lo que hay es otra. Entonces hay que cambiarlo, y se necesitan buenas reformas en ese sentido, y para eso es un fortalecimiento del Congreso. Y por eso digo, reformas electorales, reformas tributarias, y la reforma, la del Congreso Nacional, el reglamento, el estatuto y reglamento del Congreso Nacional, las reformas tributarias y todo eso, y un montón de cosas, porque realmente sí se necesita mejorar el sistema. Porque ahorita, hoy tenemos un gobierno para desarrollar unos pocos, pero ante las acciones que hoy tenemos, si se viene esa avalancha de inmigración, si se viene la nueva cantidad de jóvenes y no hay oportunidades, entonces tenemos que empezar a crear mecanismos. Dice bien, ahorita que estamos con el salario mínimo, esta discusión, porque la ley cambia y se modifica, porque dentro del acuerdo está que menos de 50 trabajadores, que está la MIPYME concentrada ahí, cambia de 3.9 al rango de la inflación de 4.73 y se castea más. La situación económica que vivimos dice, hay capacidad, no hay capacidad para pagarlo. Donde vemos que una informalidad del 73%, donde vemos un subempleo del 54%, donde vemos que el ingreso promedio de 3.000, 4.000 lempiras. Ahí hay un problema. Y entonces, ¿es incrementando salario? ¿O qué? Se necesitan muchas reformas para crear las oportunidades para los sectores MIPYME. Correcto. Doña Aurora, por favor, antes de la pausa, solo una llamada más que voy a atender aquí esta mañana de nuestros televidentes que están pensando. Antes, doña Aurora, por favor. Un agregado sobre la comunicación que hemos tenido. Bueno, yo creo que la gobernabilidad pasa. El presidente tiene que participar porque es un actor principal, incluso, ¿verdad?, de este problema. No puede ser apartado, porque él tiene que ser, más bien, incluso parte, digamos, decisiva en este sentido.
tanto como si va a ceder, ¿verdad?, en algunas propuestas que le puedan hacer, como también él puede proponer, digamos, cuál es la salida, porque él también es una persona muy preparada, muy inteligente, y sabe también dónde ha errado. Él sabe perfectamente dónde nos ha fallado, en qué sentido él puede mejorar su gobernabilidad, su gobierno, y también él puede aportar muchísimo. Ahora, digamos, yo dudo más bien digamos, de ciertos actores de la alianza, como Salvador Narrala, donde él es impulsivo, a veces no medita lo que está diciendo. Digamos, vemos un Manuel Zelaya también muy, él es, por lo menos sabe, digamos, conoce todo el teje y maneje del gobierno, porque él ya gobernó en una ocasión, sabe también los errores que él cometió, porque cometió muchos, y también, digamos, Luis Zelaya, yo lo veo más inclinado a la alianza, ¿verdad?, que a su propio partido, un partido que está en como le dijera, en la deriva. Pero el presidente tiene que acercarse a la alianza de alguna manera. Claro, es que todos son importantes, todos son importantes, tanto los partidos políticos, ¿verdad?, representados por sus, digamos, presidentes de partido, también pero también todos los sectores, la sociedad civil y también las organizaciones digamos, obreras, campesinas, todos son Doña Aurora, importantes. en los mensajes hay como una tendencia a decir de que el proceso electoral fue fraudulento y que debe de repetirse. Le pregunto a don Jimmy si es una posible solución esto, ya vamos a entrar a la parte de conclusiones del programa para que ustedes también me den su punto de vista. Buenos días, una llamada más. Hola, le atendemos, señor, buenos días. Buenos días. Señora, buenos días. Yo quiero decirle que aquí no se está criticando ni a Luis Zelaya ni a Salvador Narrala. Aquí el único ilegal es Juan Orlando Hernández. Es el único que violó la Constitución. Y el hecho que Salvador y Luis hayan ido a las elecciones no quiere decir que lo apoyaban, porque ellos son candidatos legales y fueron legalmente. Y el único ilegal es Juan Orlando. Y eso es que te dice la señora que Luis Zelaya va con la alianza. Qué triste, porque el pueblo ya no es tonto. Y no es que vaya con la alianza. Lo que pasa es que tienen los mismos principios y ellos van con el pueblo, con lo legal, con lo honesto. Ellos lo avalan corrupto. Por eso es que Luis Zelaya está más de acuerdo con los principios de la alianza, por el pueblo, porque él quiere cambiar este país de corrupción, de tanta injusticia. Por eso lo hace. Y triste a esa señora que no piense que ella le va a cambiar el pensamiento a la gente, porque la gente está luchando por una mejor paz, por nuestros derechos, ¿verdad? Lo estamos peleando por ningún candidato. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias a usted por su opinión. Pregunto entonces, si es una salida, una reelección, o debemos de olvidarnos, de una salida, una repetición de elección, o debemos de olvidarse y debemos de trabajar con lo que hay en este momento. No le veo sentido yo repetir las elecciones, es un proceso que ya lo llevamos a cabo. Tendría que ser con la misma ley electoral, ¿verdad?, porque no han habido reformas, y tendría que ser también con los mismos magistrados. Sí, y el mismo Tribunal Supremo. ¿Qué sentido tendría volver a repetir las elecciones? Los mismos protagonistas de la mesa electoral. Exactamente, los mismos, y bueno, y yo no sé por qué, digamos, volvemos otra vez, la alianza, el diálogo es la figura. Es la figura la que se puede potenciar, ¿verdad? Porque, digamos, los partidos políticos, tanto los de la Alianza, el Partido Nacional, tenían sus representantes en la mesa. Ellos hicieron las actas, ellos hicieron todo el proceso. Entonces, no sé, pues, qué es lo que necesitan saber, digamos. Ya incluso la Alianza había pedido postergar las elecciones, algo que no se podía, porque la ley ya está plasmado cuál es el proceso electoral. O sea me plantean aquí que le pregunte a don Jimmy si él considera de alguna manera la posibilidad de que las Fuerzas Armadas le pongan fin a este problema y sean unos tenedores del poder y lo entreguen de nuevo a los civiles. Si tiene algún punto de vista sobre este particular, antes de la pausa, Juan, preparamos la pausa y luego vamos a venir con las conclusiones y otras consideraciones que hace nuestro público esta mañana. Don Jimmy. Mira, yo creo que vimos una situación muy clara. Creo que las Fuerzas Armadas se quedó corta también. Sí, se apartó. Se llamó al silencio. Y es que todo está como dicen
¿Cuál es el problema? Y hoy vimos que hay un cambio. Porque el presidente supuestamente se decía que iba a respetar la sucesión de las generaciones, que se la iba a saltar. Y la respetó. Aunque colocó el segundo de un hijo nacionalista. No importa. La cosa que la respeta. Sí. Y eso hace que realmente vuelva a recobrar fuerza la institución. Correcto, muy bien, muy bien. Si él la hubiera quebrado, por eso que estaban, como dicen, alejados. Y entonces, puede ser que hoy estamos viendo diferentes situaciones. Por eso que de repente ya vemos un poquito más de control. No que realmente que la autoridad permitió el vandalismo, ¿verdad? Por ausencia de. Sí. Se hizo de la vista gorda de. Sí. Entonces son todas cosas que realmente, ¿qué pasó? Se habla mucho de ex policías que realmente filtrados con libre y todas las cosas, pero no hay investigaciones, no hay puesto la orden del día. Entonces hay que ver las cosas como son en ese sentido. Por eso que es importante el fortalecimiento institucional. De ese diálogo, lamentablemente Luis Zelaya tiene un problema. Las fuerzas internas dentro del mismo partido es una lucha de carnicería ahí, que realmente no lo quiere, se lo quieren tumbar también, pues. ¿Ah? Sí. ¿Ah? Y entonces, mientras el Partido Liberal no se ponga de acuerdo internamente y permita la gobernabilidad interna, entonces no va a poder resurgir, pero sí es un actor importante para participar, no para moderar. Que él puede ser equilibrio de fuerzas, sí es otra cosa, porque el Partido Liberal puede ser un equilibrio de fuerzas. Entonces, aquí lo importante que es más también es que como le digo, ir a una reelección no tiene sentido. Ahora, si del acuerdo, bien, del diálogo, llega el acuerdo, y en el acuerdo se especifican varios caminos. Si el acuerdo dice, nos vamos a ir a elecciones 2 años después, vamos a hacer una constituyente, lo que diga el acuerdo, acompañado con la sociedad civil respaldado, vámonos, tirémonos al agua todos y a empezar a nadar. Pero ahorita, no, porque no están los escenarios, así como dijo doña Aurora, no hay cuando hay modificación de ley, los mismos actores a la misma pelea, y más cruda todavía. Sí. ¿Ah? Sí. Y entonces debemos hacer, yo creo, gana Rolando, voy a gobernar con él. Gana Salvador, voy a gobernar con él. Gana Luis, voy a gobernar con él. ¿Por qué? Porque no estamos eligiendo presidente. Aquí es una astucia de quién gana, qué sistema ganaba. Y ganó uno. Entonces, ahora hay que construir gobernabilidad. Porque el hombre, quiera o no quiera, ya no es el mismo. Y no va a ser el mismo de los 4 años anteriores. Así es. O se vuelve más duro, porque se lo permite la oposición, o se debilita. Y entonces hay que ponerle un término medio para que realmente pueda gobernar por el bien de Honduras. Conclusiones importantes en esta primera parte del programa que ha hecho don Jimmy Dácares, doña Aurora Rodríguez, invitados de nuestro programa del día de hoy. En la última parte también vamos a darle un poco de oportunidad al TPS. Teníamos un invitado sobre el TPS, pero problemas de última hora no le permitieron acompañarnos. Vamos a la pausa y luego venimos con conclusiones esta mañana con doña Aurora Rodríguez de APJ, Asociación para una Sociedad Más Justa, y el empresario Jimmy Dácares. Como madre de familia, puedo decirles que hay algo en lo que nunca debemos de adivinar, y eso es la salud de nuestra familia. Para eso lo mejor es Por Salud, en donde no se atienden a la enfermedad, sino a la persona, teniendo la tranquilidad de que un equipo de médicos con la tecnología adecuada y cuidando nuestro historial médico le darán seguimiento al caso hasta que la respuesta a la pregunta ¿cómo te sientes? Sea ¡super cool! ¡Macanudo! ¡Apesto! ¡Miedo! Dilo como quieras, pero dilo con salud. ¿Te gusta eso? En Residencial Lomas de Germania, aprovecha y compra tu casa a tan solo
solo 11.664 lempiras mensuales. Nuevo modelo Hamburgo, de 55 metros cuadrados de construcción, espacioso y confortable, que se adapta a tu presupuesto. También te ofrecemos lotes urbanizados, desde 120 varas cuadradas, y 2 modelos de vivienda más. Modelo Berlín, de 105 metros cuadrados, y modelo Danubio, de 160 metros cuadrados de construcción. Residencial Lomas de Germania, a tan solo 2 minutos de Colonia Loarque, contiguo al centro de Villa de Injupen. Teléfonos 2226-3309, 2226-3310, www.vicasahonduras.com. Les saludo desde Plaza La Cumbre, en barrio La Granja, en Comayagüela. Nosotros somos Dermacare, terapia natural. Tenemos un puesto de ventas acá de medicamentos hechos a partir de plantas medicinales, y además damos asesoramiento en cualquier tipo de dolencia que usted tenga. Todo el cuadro de sobrepeso, obesidad y todas las demás dolencias que puedan desencadenar este mal, lo tenemos acá. Tenemos productos que le pueden ayudar y terapias alternativas que también le pueden aliviar y curar el mal que usted pueda tener. Nuestros productos son hechos a partir de plantas medicinales y hechos con las más estrictas normas de calidad, de buenas prácticas de manufactura. Quiero invitarles a que vengan a visitarnos o nos llamen por teléfono. Nuestros teléfonos son el 22 63 67 67, o me puede llamar al celular 94 74 0185 para poderle atender, hacer una cita, y le atendemos con mucho gusto. Nuestro horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Chicos, a desayunar. Desde 1933, Café El Indio, tu mejor despertar. Conéctate con nuestras redes sociales. Nuestra página en Facebook, Hondured 13. Síguenos en Twitter, @Hondured13HN. Únete a nuestro Instagram, Hondured 13. Conéctate con Hondured. Conéctate con el canal de Honduras. Sábados 8 p.m., domingo 6 de la tarde, miércoles 4 de la tarde. Te presentamos una alternativa real y económica para adquirir tu propio apartamento en la ciudad de Villanueva Cortés.
Condominios Comunidad Europea, con cuotas desde 3.028 lempiras mensuales y un bono de convivienda de hasta 90.000 lempiras. Los condominios Comunidad Europea contarán con todos los servicios básicos, su propia área de estacionamiento, y cada apartamento contará con las siguientes áreas: 2 dormitorios, sala, cocina, comedor, un baño completo y área de lavandería. No pierdas la oportunidad de comprar tu casa por solo 3.028 lempiras mensuales. Te esperamos. Residencial La Gran Villa, en Villanueva Cortés. Teléfono 2226-3310. www.vicasahonduras.com. En este mundo globalizado necesitamos educarnos, y para la educación de tus hijos somos tu mejor opción. Jardín, Escuela e Instituto Privado Santa Mónica ofrece los niveles de pre-kinder, kinder y preparatoria. Educación básica completa de 1º a 9º grado. Educación media con bachillerato en ciencias y humanidades. Bachillerato técnico profesional en informática. Contamos con amplias instalaciones, canchas polideportivas, parque infantil, laboratorio de ciencias naturales, laboratorio en informática. Docentes altamente calificados. Prebásica y primer grado con competencia 100% bilingüe. Llama a los teléfonos 2236-9214, 8875-7834. Santa Mónica. Todos los días, nuestro país continúa su camino al desarrollo, gracias al esfuerzo y la colaboración de gente de cada rincón de nuestra Honduras, que desde el campo, la ciudad o donde quiera que estén, se sienten orgullosos y alegres de compartir el sabor de ser hondureño. En Occidente, en Norte, en Oriente o en el Sur, en cualquier lugar de Honduras, siempre hay cosas que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy te invitamos a sonreír con todas tus fuerzas y saborear la alegría de ser hondureño. Café Oro, el café de Honduras. Bueno, vamos a la parte de conclusiones de nuestro programa, agradeciendo a doña Aurora Rodríguez de la Asociación para una Sociedad Más Justa y al presidente de la ANDI, don Jimmy Dácar, por su compañía. ¿Podría tomar yo, como periodista, y como conclusión esta mañana por parte de ustedes, de que lo que debemos de tomar en cuenta, privilegiar ya es diálogo, que todas estas salidas políticas de repetición de elecciones y todo eso de lo que se habla en este momento no es la clave? Incluso hablar en este instante de segunda vuelta y otros, todo tiene que pasar por el diálogo primero. Así es, y yo creo que la violencia no nos va a llevar a ninguna parte. En ningún país que hemos visto nosotros, por ejemplo en Salvador, las guerrillas y las FARC en Colombia ha dado resultados. O sea que, digamos, querer, llegar a gobernar por la fuerza, digamos, de las armas o de lo que sea, y la violencia de la calle no es posible. Ellos mismos incluso, bueno, el FLN de El Salvador está gobernando, el presidente Serén es parte de los que fue de los guerrilleros, y también las FARC ahorita ya están también en negociación para participar en elecciones en Colombia. Entonces, yo creo que deberemos de ver, digamos, en el espejo de otros, ¿verdad?, que es por procesos electorales que sean limpios y transparentes, y ahí es que nos debemos encaminar. Que el diálogo pase también por garantizar que las siguientes elecciones sean, digamos, que hayan reformas, y todo esto va por, como usted decía, el diálogo. Todo lo que nos
propongamos hacer todas las reformas, ya sean reformas, digamos, tributarias, económicas, todo lo que venga, debe ser a través del diálogo. Yo creo que el presidente está en la disposición, yo le he visto, ¿verdad?, sus declaraciones, está en la disposición de negociar, digamos, de manera de que él pueda seguir gobernando, porque a él le conviene también. Él sabe que todo este proceso debe pasar, digamos, que debe ceder en algunas cosas y también tener el control y poder gobernar estos siguientes 4 años. ¿Cómo convencer a la oposición que deje gobernar porque el siguiente turno le corresponde a la oposición? Don Jimmy Dácar, antes de una llamada, don Jimmy. Buenos días, Solá, por favor, si tiene un aporte para el programa. Sí, no, muy buenos días. Yo quiero decirle a la señora que aquí el único que está imponiendo a fuerza de las armas es Juan Orlando Hernández. Bien sabemos que perdió las elecciones, está doblemente ilegal. Primero lo violó la Constitución, ahora está impuesto por las armas, porque el pueblo eligió a Salvador Morales. Entonces yo le pregunto a ella, ¿para qué hay elecciones en un país entonces contra la democracia? Si 2 o 3 personas van a decidir sobre la voluntad de un pueblo y la van a violentar. No sé cómo esa institución donde ella trabaja se llama para una sociedad más, porque no es justo que le estén robando al pueblo la voluntad. Bueno, pero disculpe, yo le hago una pregunta a usted. ¿Y qué plantea usted para salir de este problema entonces? Si lo que debemos hacer es retroceder y hacer una elección de nuevo. Exacto, eso es lo mejor, hacer una elección de nuevo. O que el que no se eligió que entregue la presidencia, porque aquí ya sabe, todo el mundo sabe que aquí el presidente electo es Salvador Narrala. Si no, miren las calles manifestaciones. Yo soy nacionalista y voté por Salvador Narrala. Miles de liberales votaron por Salvador Narrala. Y es triste lo que está pasando en este país, porque la democracia no se respeta, entonces permite el tribunal que no hayan elecciones y no van a respetar la voluntad del pueblo. Sí, bueno, don Jimmy, por favor. Yo no voté por Salvador Narrala. Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí me preocupa la confusión, a veces cuando la gente se confunde. Fíjate bien, cuando hablan de la reelección, cuando Almagro habló de la reelección, Salvador y Mel se pelearon ahí porque no estaban de acuerdo con la parte de la reelección. Pero Salvador dice, voy a la reelección, vamos a hacer una nueva elección, digo. Y entonces, por un lado dice que Juan Orlando es ilegal y toda la cosa, pero sí va a una nueva elección con Juan Orlando, ¿verdad? Sí. Y entonces, es una contradicción. Por otro lado, un lado lo condena, por otro lado lo certifica que realmente sí puede competir. Por eso te digo, no hay claridad en la oposición política en el sentido. Yo creo que sí es importante, para concluir, si estamos concluyendo ya, ¿no? Sí, está en la parte de conclusiones, sí. Okay. Para mí es importante que exista una fuerza, ya sea OEA, Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos, a manera que realmente nos obligue. ¿Por qué nos han abandonado la OEA, la ONU y por qué? No, yo creo que no han encontrado el por qué intervenir. Creen que con las notas que han mandado acompañando el reconocimiento de que realmente existe un diálogo, pero no se dan cuenta que solo es el mensaje para el presidente, pero para la oposición no. Sí. Entonces fue más porque el presidente puede sentirse más obligado a actuar para el diálogo, pero la oposición no. Entonces aquí se necesita un actor de ellos con fuerza suficiente, venga, vamos a poner el escenario adecuado, vamos a sentarse y se va a discutir para encontrar ¿qué? Búsqueda de un gran acuerdo en busca de la gobernabilidad. Yo creo que los hondureños no debemos de caer en esta trampa. Estamos viviendo, y quiero repetirlo, estamos viviendo un momento coyuntural. No lo que estamos viendo con el Partido Nacional contra la Libre y la Alianza. No, eso no es nada. Si vemos lo que nos viene con las acciones de Estados Unidos, con el presidente Trump, de quitarnos el oxígeno, que hoy por hoy, miren, si se van 100,000 personas a aprobar 150,000 personas y se quedan 50,000, ¿y qué ganancia? Y si 100,000 se lo retornan, es ganancia. O sea, es bueno. Y la gente va a seguir probando por esa probabilidad, aunque sea pequeña. Entonces,
Pero si Estados Unidos no la llega a cortar, esa salida, escape de la sociedad, entonces sí nos va a convulsionar mucho más fuerte. ¿El fin del TPS es parte de ese corte, don Jimmy, o todavía no deja una salida? No, es que el TPS creo que tienen salida propia ellos, porque son gente de 20, 25 años de estar viviendo allá, que se han casado con gente norteamericana, que tienen hijos norteamericanos, que tienen un trabajo, que tienen un negocio. Entonces pueden cambiar de condición, de estatus ahí. Entonces esa gente es más fácil. El problema es la gran cantidad de ilegales. Entonces, y la gente que va todos los años a probar. Entonces, si Estados Unidos corta, y recuerden que es una convulsión de 4 países, México, Guatemala, Honduras y Salvador. Entonces, ¿qué va a ser más grave que lo que está ocurriendo actualmente? Para usted lo de hoy es superable. Es superable, solamente de desprenderse de egoísmo y llegar a ponerse de acuerdo para buscar la gobernabilidad, porque tenemos que construir espacios muy fuertes y facilitar para que realmente la misma sociedad pueda construir y pueda buscar sus alternativas. O sea, puede buscar sus oportunidades. Si no lo buscamos, estaríamos, llámese, no sé si guerra civil, guerrillas o qué es lo que va a haber, pero aquí va a haber un desastre si no estamos atentos a ese momento. Debemos de olvidar en este momento lo de la reelección o de segunda vuelta y todo. Lo que tenemos es que sentarnos a dialogar. Eso es lo que debemos de hacer. Es que se necesita cambiar, fortalecer la institucionalidad, reformarla de la parte electoral, reformar lo del Congreso Nacional, reformar la parte tributaria, porque si seguimos con esas dávidas de populismo y todo eso, no sirve. Pero no como gestión del Congreso propia, sino como gestión de la sociedad. Es lo que usted me está diciendo. Gobierno, políticos, todos tenemos que, iglesias, todos tenemos que entrar a un nuevo acuerdo. Correcto. O sea, no nos podemos quedar en exclusión. Tiene que ser más incluyente y exigirlo. Muy bien, doña Aurora. Yo estoy de acuerdo también, exactamente. Creo que lo que el llamado es a construir este país, a construir institucionalidad, ¿verdad? Y yo creo que va por las reformas. Y yo creo que el presidente estará abierto a todas estas situaciones. Y yo lo veo que tiene buena voluntad, ¿verdad?, para negociar a través del diálogo. Vamos a ver, últimos minutos, y me dicen que ahora sí me tienen ya obtenido el fragmento del presidente de la República, donde él habla de sentarse con Luis Zelaya y empezar a ubicar observadores que puedan venir para sentarse a un diálogo. Buenos días, antes de una llamada, hola. Buenos días. Buenos días, licenciado Meri. Le escucho. Mire, licenciado, empezando porque soy cachureco. Sí, adelante, por favor. Mire, licenciado, como cachureco que soy, mire cómo quitarle a la gente de la mente que ganó este Salvador Rajala, que no ganó Salvador Rajala. Bueno, pero creo que hasta de eso... Porque no, hasta yo que soy cachureco, sé que ganó Salvador Rajala, señor. Y le digo que soy cachureco, y le doy mi número de identidad y todo. Sí. Bueno, está bien su punto de vista, pero aquí usted está escuchando a nuestros expositores que no es la solución ya el retorno a una nueva elección, que lo que tenemos que pensar es en el país. Buenos días, hola. Sí, hola, buenos días. Señores, ¿por qué no violentar la ley repitiendo las elecciones con aras de volver la paz al país? ¿Por qué siempre se ha violentado para beneficio de unos pocos? ¿Y ahora qué? Para retornar la paz al país, que es lo que queremos todo el pueblo, la mayoría. ¿Por qué no se violenta? Y a la señora, porque hay que respetar las leyes electorales y no las leyes de la elección, de la reelección, perdón. La reelección, es un comentario, no lo permite la Constitución. La Sala de lo Constitucional no tiene atribuciones para reformar la Constitución. Tiene atribuciones para conocer y resolver sobre las leyes. Bueno, ¿y quién diría entonces también cómo se va a una nueva reelección? En la parte final del programa, brevemente lo que dijo el presidente, que está abriendo una importante ventana
de posibilidad de diálogo nacional primero para luego sentarnos con los observadores internacionales. Vamos a ver si lo tenemos. Dele salida, por favor, volumen. Protesta violenta, se alejen de eso. La gente tiene claro qué ha estado pasando. La gente sabe qué pasó en el Valle de Sula cuando habían tomas con llantas y de repente se acercaba uno de los de las tomas encapuchado y le decía al del carro: te dejo pasar, pero si das tanto, o si no, andate por este desvío y allá te están esperando. La gente sabe qué está pasando y eso le va a pasar una factura enorme a los grupos políticos que a sabiendas o sin saberlo permiten que eso suceda. Me parece que el que genera violencia tiene que estar también entendido que hay una reacción a esa violencia. Pero si hay una verdad en todo el globo y a través de la historia, es que la violencia no conduce a nada bueno. En ese sentido, el diálogo es una gran oportunidad para que nos podamos entender todos. Tiene la palabra el periodista Lesman Aníbal Morazán Reyes de Radio América. Buenas tardes a los colegas. Presidente, tengo varias preguntas para que me dé una respuesta concreta, por favor. El ingeniero Luis Zelaya, ex candidato del Partido Liberal de Honduras, puso como condición sine qua non para sentarse con usted el tema de las reformas electorales. Usted le garantice que en efecto se van a llevar a cabo, como ser reformas al Tribunal Supremo Electoral, al mismo Registro Nacional de las Personas. ¿Qué opina? El coordinador de la Alianza ha anunciado un paro nacional del 20 al 27. ¿Le preocupa? ¿Cuál va a ser su respuesta frente a ello? Y si nos puede compartir nombres de ministros que le van a acompañar en su nuevo mandato. De forma extraoficial se maneja que el doctor Alcerro va al BID. ¿Es verídica esa información? Y en cuanto a la toma de posesión, ¿qué definió? ¿La va a hacer en el estadio o en qué lugar? Y finalmente, ¿tiene el número? Es cuestionario, ¿eh? Finalmente, ¿tiene el número ya de diputados para la nueva junta directiva? Y si va a ser, como usted es el gran elector, el Reinaldo Sánchez o el doctor Alcerro. Solamente, compañero. Solamente. O sea que una de esas preguntas la dio Mauricio Ortega, le digo, pero tal cosa. Tres son de la propia inspiración de él. Y otra me imagino que no, porque la casa también pregunta, pues me refiero a la radio. Rodolfo va a estar preguntando alguna cosa y los demás. Pero bueno, Lesman, yo aprovecho su pregunta para decirle al ciudadano Luis Zelaya. Yo, Juan Orlando Hernández, me siento a hablar sin ninguna condición. Si él pone como condición hablar del tema de reformas políticas o algo mucho más amplio, respeto ese criterio. Y bueno, hay que aceptarlo. Es parte de lo que yo les decía a ustedes, que todo el mundo puede venir con su propia visión de lo que es mejor para Honduras. Bueno, ¿cómo ve esta ventana que abrió el presidente de la República? No, es correcto, ¿verdad? Sí, como le digo yo, cada partido político debería de llevar sus propuestas, qué es lo que su partido propone, digamos, para que haya gobernanza en el país. Luis Zelaya puede ser un buen interlocutor, puede acercar Luis Zelaya posteriormente a Manuel Zelaya y a Salvador Narral, al presidente de la República. Mire, yo en un inicio incluso yo voté por Luis Zelaya. En un inicio yo lo miré muy moderado, muy objetivo, pero las últimas declaraciones sí me dan un poco de duda, porque yo lo veo más inclinado a aliarse más con Mel Zelaya, ¿verdad? Y bueno, esto no sé qué tan objetivo podrá llegar a ser, pero sí tengo ahora mis dudas. Pero alguien tiene que acercarse. Claro, es que tienen que acercarse todos, no solamente con Luis Zelaya, tienen que acercarse a Narrala y también a Mel Zelaya, que son los que coordinan la alianza. Entonces, en ese sentido, yo creo que incluso a los demás partidos, aunque sean partidos pequeños, ¿verdad? El PINU, que no nadie lo menciona, pero es parte de la alianza. Entonces, creo que aquí es de todos, ¿verdad? Yo creo que de todos, Luis Zelaya yo creo que debería de centrarse más, ¿verdad? En ser ese como que le dijera,
ser el catalizador de todo este conflicto, podría ser. Y usted, en conclusión, Aurora, diálogo. Lo que Diálogo, el yo creo que el diálogo. Diálogo. Pero la alianza de diálogo con Jo, no. Es que tiene que ser con Jo, porque, vamos, si Jo es parte de la crisis, es parte del problema. Sí. No lo pueden echar a un lado, o como decir, yo voy a hacer esto. Bueno, y él es el presidente también. El que tiene poder. Es el presidente actual y es el presidente que va a tomar posesión. Debe obligatoriamente entonces Claro, pagar el diálogo claro por el que presidente Hernández. Claro que Esa es la gran conclusión que podríamos hacer de su parte. Claro que sí. Gracias, doña Aurora. Don Jimmy. No, definitivamente, yo, como le digo, el diálogo es algo urgente. El actor que puede moderar, creo que en Honduras hay gente con capacidad, pero no la neutralidad y la fuerza para llamar a las fuerzas de oposición a sentar. Tiene que haber un esquema en el sentido de que tienen que platicar todos. Ahí tiene que estar Mel, ahí tiene que estar Juan Orlando, tiene que estar Salvador, tiene que estar Luis. O sea, son como actores políticos. Sí. Y las fuerzas que remeten de todos los sectores, productivos, sociales, tenemos que estar acompañando. Hasta la Fuerza Fuerza Armada en un momento determinado. Es que todo el mundo tiene que ser parte de. ¿Por qué? Porque se pretende hacer las grandes transformaciones que se necesitan. No necesitas una constituyente en sí para hacer las grandes transformaciones. Lo que se necesita es una voluntad. Ni plebiscito ni con desde un punto de vista. Es que lo que pasa es que son todas las antimañas que quieren utilizar los políticos para el control del poder. Correcto. O sea, y aquí están bravos porque hay otro vivo que se lo ha ganado el partido, pues. Entonces, pues, pero aún así, yo no todas. Yo no, ni dictadura de derecha ni de izquierda comparto. Yo lo que necesito es realmente que el país tenga una política clara y que exista la gobernabilidad y que realmente tengamos oportunidades. Creo que hay problemas más profundos de que nos estamos avecinando para seguir tolerando esta lucha visceral que realmente se tiene hoy día. Porque si no, vamos a ver cómo un gobierno se vuelve más populista, gastador de lo que no tenemos, empobreciéndonos más, y una fuerza opositora que se va a radicalizar más, o separar más. No, yo creo que es tiempo que realmente busquemos alternativas y el diálogo para llegar a un gran acuerdo, pero que realmente no se cree que quede en papel, sino un mecanismo de acción en ese sentido, porque no es solamente entretenerte, yo gobierno pero entretenete, no señor, venga para acá, usted me cambia y me hace esta reforma. Y por eso el cogobierno de integración, para poder respetar lo que salga del acuerdo, porque si solo queda en manos del nacionalismo, no van a respetar ningún acuerdo. Pero si hay una forma de cogobernar y se dan los lineamientos, la reforma, el cambio de las reglas de juego en el Congreso Nacional, todo eso para entonces una corte, una fuerza armada, o sea, se va recuperando instituciones. Ahorita hay que buscar el nuevo fiscal, el nuevo procurador y toda esa gente. Entonces hay que buscar los mecanismos para fortalecer esa institucionalidad misma. Acuérdense que realmente la historia nos ha dado que a medida que las instituciones se vuelven más fortalecidas, nosotros vivimos más tranquilos. Pero somos nosotros los que podemos fortalecerla sin necesidad de tanta cosa. Si caemos en el radicalismo que nos quieren llevar ellos, de un bando a otro bando, descalificaciones viscerales en ese sentido, estamos cayendo en el juego de ellos. Pero si nosotros alejamos un poquito y buscamos, más bien, lo forzamos a ellos a hacer los cambios, una cosa distinta será. O sea, es nuestra responsabilidad, no la de ellos, de conducir nuestro camino. Sí, muy interesante y muy, desde mi punto de vista, atrayente propuesta que hace el empresario don Jimmy Chácales, sin necesidad de plebiscito, referéndum, mediante un acercamiento entre las partes y un diálogo, como decía doña Aurora,
se puede construir de nuevo y se puede recuperar la institucionalidad en el país. Repetición hoy a las 10 de la noche de nuestro foro Honduras, doña Aurora Rodríguez, Asociación por una Sociedad Más Justa, Jimmy Dácar, el presidente de la ANDI, empresario hondureño, aquí en el programa de hoy. Buen día, buenas noches a todos. Como madre de familia, puedo decirles que hay algo en lo que nunca debemos de adivinar, y eso es la salud de nuestra familia. Para eso lo mejor es Por Salud, en donde no solo atienden a la enfermedad, sino a la persona, teniendo la tranquilidad de que un equipo de médicos con la tecnología adecuada y cuidando nuestro historial médico le darán seguimiento al caso, hasta que la respuesta a la pregunta ¿cómo te sientes? Sea ¡Super cool! ¡Macanudo! ¡Apeso! ¡Miedo! Dilo como quieras, pero dilo con salud. ¿Te gusta eso? En Residencial Lomas de Germania, aprovecha y compra tu casa a tan solo 11.664 lempiras mensuales. Nuevo modelo Hamburgo, de 55 metros cuadrados de construcción, espacioso y confortable, que se adapta a tu presupuesto. También te ofrecemos lotes urbanizados, desde 120 varas cuadradas, y 2 modelos de vivienda más. Modelo Berlín, de 105 metros cuadrados, y modelo Danubio, de 160 metros cuadrados de construcción. Residencial Lomas de Germania, a tan solo 2 minutos de Colonia Loarque, contiguo al centro de Villa de Injupen. Teléfonos 2226-3309, 2226-3310, www.vicasahonduras.com. Les saludo desde Plaza La Cumbre, en barrio La Granja, en Comayagüela. Nosotros somos Dermacare, terapia natural. Tenemos un puesto de ventas acá de medicamentos hechos a partir de plantas medicinales, y además damos asesoramiento en cualquier tipo de dolencia que usted tenga. Todo el cuadro de sobrepeso, obesidad y todas las demás dolencias que puedan desencadenar este mal, lo tenemos acá. Tenemos productos que le pueden ayudar y terapias alternativas que también le pueden aliviar y curar el mal que usted pueda tener. Nuestros productos son hechos a partir de plantas medicinales y hechos con las más estrictas normas de calidad, de buenas prácticas de manufactura. Quiero invitarles a que vengan a visitarnos o nos llamen por teléfono. Nuestros teléfonos son el 22 63 67 67, o me puede llamar al celular 94 74 0185 para poderle atender, hacer una cita, y le atendemos con mucho gusto. Nuestro horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Chicos, a desayunar. Desde 1933, Café Limpio, tu mejor despertar. Conéctate con nuestras redes sociales. Nuestra página en Facebook, Hondured 13. Síguenos en Twitter, @Hondured13HN. Únete a nuestro Instagram, Hondured 13. Conéctate con Hondured. Conéctate con el canal de Honduras.
8 p.m. domingo 6 de la tarde, miércoles 4 de la tarde. Te presentamos una alternativa real y económica para adquirir tu propio apartamento en la ciudad de Villanueva Cortés. Condominios Comunidad Europea, con cuotas desde 3.028 lempiras mensuales y un bono de convivienda de hasta 90.000 lempiras. Los condominios Comunidad Europea contarán con todos los servicios básicos, su propia área de estacionamiento, y cada apartamento contará con las siguientes áreas: 2 dormitorios, sala, cocina, comedor, un baño completo y área de lavandería. No pierdas la oportunidad de comprar tu casa por solo 3.028 lempiras mensuales. Te esperamos. Residencial La Gran Villa, en Villanueva Cortés. Teléfono 2226-3310. www.vicasahonduras.com. En este mundo globalizado necesitamos educarnos y para la educación de tus hijos somos tu mejor opción. Jardín, Escuela e Instituto Privado Santa Mónica ofrece los niveles de pre-kinder, kinder y preparatoria. Educación básica completa de 1º a 9º grado. Educación media con bachillerato en ciencias y humanidades. Bachillerato técnico profesional en informática. Contamos con amplias instalaciones, canchas polideportivas, parque infantil, laboratorio de ciencias naturales, laboratorio en informática. Docentes altamente calificados. Prebásica y primer grado con competencia 100% bilingüe. Llama a los teléfonos 2236-9214, 8875-7834. Santa Mónica. Todos los días, nuestro país continúa su camino al desarrollo, gracias al esfuerzo y la colaboración de gente de cada rincón de nuestra Honduras, que desde el campo, la ciudad o donde quiera que estén, se sienten orgullosos y alegres de compartir el sabor de ser hondureño. En Occidente, en el norte, en Oriente o en el sur, en cualquier lugar de Honduras, siempre hay cosas que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy te invitamos a sonreír con todas tus fuerzas y saborear la alegría de ser hondureño. Café Oro, el café de Honduras.